Hola, amigos. Hoy les propongo embarcarse en un fascinante viaje a través de los siglos, a una época donde bosques, ríos y rituales misteriosos daban forma a un mundo habitado por espíritus, deidades y antiguas leyendas. Un mundo donde el ser humano no se separaba de la naturaleza, sino que era una parte integral de ella. Sumerjámonos en el mundo de la mitología y el paganismo eslavos para comprender cómo vivían nuestros antepasados, qué temían y a quiénes rendían culto. Será una exploración apasionante del pasado que nos ayudará a comprendernos mejor a nosotros mismos. Cuando se habla de los antiguos eslavos, imaginamos un pueblo enigmático que habitaba entre bosques inmensos y ríos caudalosos, donde el entorno no era simplemente un telón de fondo, sino una parte indisoluble de su existencia. En este mundo, los cauces sinuosos de los ríos se entrelazaban con los destinos de las personas, y las estrellas en el cielo nocturno servían como presagios de los dioses. Los eslavos son uno de los grupos indoeuropeos más antiguos, que se asentaron en Europa del Este ya en el primer milenio antes de Cristo. No erigían ciudades majestuosas, pero sus asentamientos de madera, fortificados con empalizadas, vivían y respiraban al unísono con el bosque. Su vida transcurría en armonía con la naturaleza. El trueno del cielo era la ira de Perún, la tierra fértil el seno de la madre tierra, y el fuego del hogar, la bendición de Svarog. Los eslavos vivían en comunidades clánicas, donde los ancianos gobernaban la vida de la tribu, y la fe en los espíritus y los dioses determinaba su modo de vida. Sus tradiciones, transmitidas de generación en generación, afirmaban que los dones de la naturaleza exigían respeto. El panteón de dioses eslavos estaba lleno de figuras vibrantes y poderosas. Perún, señor de los rayos; Veles, patrón del ganado y la magia; Dazbog, portador de luz y calor; Yarilo, el que despierta la pasión primaveral de la naturaleza. Gran parte de su mundo se ha perdido irrevocablemente, pero los ecos de las antiguas creencias han sobrevivido en manuscritos antiguos, hallazgos arqueológicos e incluso en el folclore. Las crónicas antiguas, escritas ya en la era cristiana, contienen menciones de ritos paganos y deidades a las que nuestros ancestros adoraban. La crónica de los tiempos pasados describe cómo el príncipe Vladimir erigió ídolos de Perún y otros dioses a orillas del Dnieper. Pero no solo las fuentes escritas nos hablan de este mundo. Los arqueólogos encuentran ídolos, cuchillos de sacrificio, adornos simbólicos con imágenes del sol, pájaros, serpientes, todo aquello que encarnaba la fe en las poderosas fuerzas de la naturaleza. Pero quizás el legado más vivo de los antiguos eslavos es el folclore, cuentos sobre el Leshi, que confunde a los viajeros en los matorrales del bosque, sobre el domovoi, que protege la morada, sobre las astutas rusalcas, y sobre por qué no se debe silbar en casa para no atraer la desgracia. No son solo cuentos de miedo infantiles, sino ecos de la antigua mitología, adaptados a los nuevos tiempos. Para el eslavo, el mundo no era inanimado. Estaba vivo, impregnado de espíritus y deidades. Cada lugar, casa, campo, río o bosque, tenía su propio dueño, con quien era necesario encontrar un entendimiento. El bosque respiraba, en él habitaba el Leshi, un poderoso y caprichoso señor de las bestias. El río fluía bajo la protección del Vodyanoi, caprichoso y enigmático. La casa no era simplemente una vivienda, en ella habitaba el domovoi, capaz tanto de ayudar como de perjudicar si no se le respetaba. La tierra era sagrada, no se la podía perturbar sin necesidad, y el sol se recibía como un dios viviente, alegrándose por el nuevo día. El paganismo era una forma de vida inseparablemente ligada a la naturaleza.
La gente apaciguaba a los espíritus, organizaba festividades que reflejaban las antiguas creencias. Lo llamaban el bienhechor, aquel que trae la lluvia a los campos, la abundancia a los graneros, la fuerza a las manos del labrador. Brillaba por igual para todos, para justos y pecadores, para pobres y ricos. Pero su bendición solo la recibían aquellos que sabían trabajar, que respetaban la tierra, que no tomaban más de lo que daban. Dazbog subía cada día a su carro celestial y llevaba la luz a través de la oscuridad. Por la noche, se adentraba en las oscuras profundidades de las tinieblas para traer la luz de nuevo por la mañana, y cada día la gente le agradecía por un nuevo amanecer. Dazbog no era solo el dador de vida, sino también el patrón de los príncipes. Su luz significaba destino, fuerza, ley. Un príncipe que recibía la bendición de Dazbog gobernaba con justicia, riqueza y longevidad. Su signo, el círculo solar, era un símbolo de victoria sobre la oscuridad, un símbolo del eterno movimiento de la vida. Se decía que los descendientes de los príncipes eran hijos de Dazbog, nacidos bajo su luz. Aquellos que vivían bajo su protección no conocían la necesidad, pues el sol les daba todo. Pero el sol no siempre era clemente. Cuando la gente olvidaba quién les daba calor, cuando empezaban a codiciar, cuando tomaban más de la tierra de lo que podían devolver, Dazbog se volvía implacable. El poder exige respeto. Si Dazbog era la luz tranquila y majestuosa que daba calor, Yarilo era el sol primaveral, ardiente, apasionado, incontenible. Llegaba cuando la tierra aún dormía, cuando el invierno encadenaba los ríos y la despertaba, derritiendo los hielos, provocando el crecimiento y la floración. Yarilo era un dios joven, el dios de la primavera. Su llegada se celebraba ruidosamente, se le recibía con danzas en corro, bailes y fuego. No solo traía fertilidad a los campos, sino también pasión a los corazones de las personas. En primavera no solo florecía la tierra, sino también los corazones. Era inquieto, salvaje, desenfrenado. Nadie podía detener el torrente primaveral, así como nadie podía contener a Yarilo. Su energía fluía en la savia de los árboles, en la sangre de las personas, en el aliento cálido de la tierra que despertaba después de la hibernación invernal. A Yarilo se le veneraba en primavera, cuando se comenzaban a sembrar los campos. Se organizaban festividades en su honor con canciones, saltos sobre hogueras y carreras sobre el rocío matutino. Sus símbolos eran una corona de flores silvestres, un caballo blanco y una antorcha encendida. Una de las festividades más destacadas era el Día de Yarilo, celebrado a finales de primavera, en el periodo en que el sol ganaba fuerza. Se organizaban procesiones en honor a Yarilo. Se realizaban danzas en corro. Las doncellas tejían coronas. Los jóvenes cabalgaban a caballo, personificando la energía frenética de la primavera. La festividad estaba acompañada de ruidosas celebraciones, risas y cantos. La gente se despedía de la primavera para recibir el caluroso verano. Con Yarilo también se asociaban presagios. Si en su día hacía un tiempo claro y soleado, el año prometía ser abundante en cosechas. Si de repente llovía, se consideraba una bendición que prometía fertilidad. Las doncellas que corrían descalzas sobre el rocío al amanecer creían que esto les traería belleza y salud. Pero Yarilo también tenía un lado oscuro. Llegaba al mundo joven, lleno de vigor, pero no se quedaba por mucho tiempo. El verano traía madurez, el otoño, el marchitamiento. Desaparecía para renacer de nuevo en primavera. Cuando las nubes se reunían sobre los campos, preparándose para derramar la tan esperada lluvia, cuando el hilo se deslizaba entre las manos de la tejedora,
y en la casa resonaban las nanas. Allí estaba Mokosh. Ella caminaba por la tierra en silencio, pero todo ser vivo sentía su presencia. Mokosh era la madre de la fertilidad, la patrona de las mujeres, las hilanderas y los destinos. Sus manos entrelazaban los hilos del destino. No era cruel, pero era justa. A quien trabajaba y honraba la tierra, le daba fuerza. Quien la devastaba, humillaba, arruinaba, quedaba sin su bendición. Mokosh era amada por todos los que conocían el valor del trabajo. Ella era la señora de los campos, ríos, prados, la que daba la cosecha y protegía contra las malas cosechas. En otoño, cuando se había segado el grano, se le ofrecían las primeras gavillas en agradecimiento por la generosidad de la tierra. En primavera, antes de la siembra, las mujeres le rogaban por la fertilidad, para que el centeno creciera espeso, para que el trigo sarraceno floreciera, para que la lluvia llegara a tiempo. Su símbolo era el agua, viva, dadora de vida, portadora del destino. Lavarse con agua de manantial en el día dedicado a Mokosh significaba purificarse, acercarse a su protección. Se creía que en cada fuente, en cada río, residía su fuerza. Las mujeres la llamaban Madre Mokosh. Ayudaba a las parturientas, protegía de las desgracias, enseñaba los secretos de la artesanía y el oficio. Las doncellas le pedían un buen matrimonio, las esposas, felicidad en el hogar, las viudas, protección. En cada hilo tejido por las manos de una mujer estaba su bendición. No se hilaba simplemente por hilar. Se creía que el hilo del destino pasaba por las manos de Mokosh. Si era liso, la vida transcurriría sin problemas. Si tenía nudos, se esperaban pruebas. Su día se celebraba en otoño, después de la recolección de la cosecha. Ese día, las mujeres no trabajaban ni hilaban para no enredar el destino. Se le dejaban como ofrenda leche, grano, miel, todo lo que la tierra daba. Se creía que la noche antes de la festividad no se debían dejar ruecas sin guardar. De lo contrario, Mokosh vendría y enredaría los hilos. Si en el día de Mokosh llovía, el año sería fructífero. Si la mañana comenzaba con una espesa niebla, era una señal de su presencia, una promesa de protección y abundancia. Cuando la brisa primaveral acariciaba los prados en flor, cuando los enamorados se encontraban bajo el cielo estrellado, cuando en la casa resonaba la risa de los niños, allí estaba Lada. Llegaba suavemente, como un rayo de sol tierno, como una delicada ola de mar cálido. Lada era la diosa del amor, el matrimonio, la maternidad, guardiana del hogar y la paz. Todas las mujeres conocían su nombre. Las doncellas esperaban sus bendiciones antes de la boda. Donde reinaba Lada, no había discordias, sino paz, armonía y comprensión mutua. Ella era quien unía corazones, quien ayudaba a los cónyuges a vivir en armonía, quien daba a las mujeres la fuerza para amar y cuidar el hogar. Pero Lada no estaba sola. La acompañaba Lelia, joven, alegre, despreocupada. Si Lada es el amor maduro y sabio, fuerte como un roble, Lelia es el primer enamoramiento, el fuego primaveral en el corazón, una ligera danza de felicidad. Lelia era la diosa de la belleza virginal, la juventud, la pureza. Su imagen son coronas de flores, una risa ligera y sonora. Las doncellas recurrían a ella cuando esperaban a su prometido. Le pedían que les enviara amor. Respondía a quienes sabían soñar, a quienes no temían a los sentimientos, a quienes abrían su corazón a lo nuevo. A Lada y Lelia se les dedicaban las festividades de verano, cuando la naturaleza florecía, cuando el mundo estaba lleno de vida. La noche de Kupala era una de las principales celebraciones en su honor. Las doncellas arrojaban coronas al agua, creyendo que si la corona flotaba lejos, pronto se encontrarían con su prometido.
A Lelia se la invocaba en los coros. Se saltaba sobre las hogueras, pidiéndole que concediera un amor feliz. Los jóvenes jugaban al escondite, simbolizando la búsqueda de pareja, y las hogueras ardían toda la noche, iluminando los rostros de quienes buscaban su felicidad. Pero el amor no es solo pasión, es también lealtad, cuidado, comprensión mutua. Aquí reinaba Lada. Las esposas le rezaban para que sus maridos fueran fieles, para que los hijos crecieran sanos, para que hubiera paz en el hogar. En su honor se colocaban muñecas, amuletos, que simbolizaban el cuidado y la protección materna. Se creía que si en una familia había frecuentes discusiones, significaba que el hada se había alejado y era necesario hacerla regresar. Para ello, la dueña de la casa encendía una vela, la ponía sobre la mesa y pedía a la diosa que bendijera a su familia. El panteón eslavo no se limitaba solo a los grandes dioses que regían el sol, el trueno o la fertilidad. Había otras fuerzas, menos conocidas, pero no menos importantes. Ellos gobernaban los vientos, el fuego, la luz nocturna, conectaban los mundos, guardaban secretos. Stribog, Simargil y Kors tenían su lugar en este mundo, sus propias leyes y su propio papel. Sin ellos, el mundo no podría haber sido como lo conocían los ancestros. Cuando el viento barría los campos, cuando el huracán rugía, todos sentían la presencia de Stribog. Se decía que vivía en el borde de la tierra, donde el mundo se encontraba con las extensiones ilimitadas, de donde nacían las corrientes de aire. Podía ser suave, ligero, trayendo frescor en un día caluroso, pero podía transformarse en una furiosa tormenta, pisoteando los campos, volcando barcos, llevándolos a las costas enemigas. Los agricultores rogaban para que no dispersara las siembras. Stribog no era misericordioso. Venía cuando quería y se iba cuando él lo decidía. No se le apaciguaba. El fuego es un elemento poderoso, capaz de incinerar una aldea entera. Simargl era quien controlaba esta fuerza. Se le representaba como un perro alado de fuego, una criatura capaz de traer luz y calor, pero que en su ira se convertía en una llama que quemaba todo a su paso. Guardaba las fronteras entre los mundos, se situaba en el umbral de Yaf y Naf, siendo quien impedía que las fuerzas oscuras penetraran donde no les correspondía. Se creía que Simargl era el protector del hogar, el guardián del fuego que no debía apagarse sin respeto. Su llama era pura, sagrada. Ardía en los altares durante los rituales, purificaba las almas, ahuyentaba a los espíritus malignos. Pero si alguien enfurecía a Simargl, el fuego podía convertirse en una maldición. Las casas ardían, convirtiéndose en cenizas, los bosques eran destruidos, los cultivos perecían. Por eso la gente arrojaba al fuego granos de sacrificio, miel, trozos de pan, todo lo que recordaba la vida que él podía proteger o destruir. Si Dazbog gobernaba la luz diurna, Kors era su sombra nocturna. No brillaba tan intensamente, no calentaba la tierra, pero iluminaba el camino a quienes no temían la noche. Se decía que rodaba su carro plateado por los cielos, domando la oscuridad, impidiendo que ésta engullera el mundo. Su luz era fría, penetraba en los corazones de poetas, viajeros, bolivs, que buscaban respuestas no en lo evidente, sino en lo oculto. Kors era el dios del conocimiento, los misterios, las transiciones entre mundos. Cuando la noche envolvía la tierra y las sombras se alargaban en siluetas, era su hora. No traía presagios abiertos, no daba fuerza a los guerreros, pero su susurro era escuchado por quienes buscaban sabiduría en las estrellas. Viento, fuego, luz lunar. Sin ellos no habría mundo. No gobernaban los destinos humanos, pero daban a las personas pruebas, las ponían a prueba, ayudaban a quienes sabían sentir su fuerza.
Stribog daba viento favorable a los viajeros. Simargl protegía el hogar y la vida. Kors guiaba por el camino nocturno a quienes no temían adentrarse en lo desconocido. En cada casa, en cada rincón de la naturaleza, en cada río o campo, vivían espíritus, seres imperceptibles, pero siempre presentes. No se los podía ver, pero su influencia se sentía en todas partes. Podían ayudar si se los trataba con respeto, pero también podían enfadarse si se los olvidaba o se intentaba engañarlos. Eran guardianes del mundo, manteniendo su orden. Algunos eran amistosos, otros caprichosos, pero cada uno tenía su poder sobre una parte específica de la vida humana. Cada casa tenía su domovoi, un espíritu guardián que velaba por el orden, protegía la morada y cuidaba de los miembros de la familia. No era simplemente un invitado invisible, sino parte de la familia, su protector secreto. Se creía que el domovoi vivía detrás del horno, debajo del suelo o en el vestíbulo, observando cómo se comportaban los dueños. Si en la casa reinaba la armonía, si la gente se respetaba y trabajaba, el domovoi ayudaba, protegía de las desgracias, indicaba a la dueña dónde encontrar un objeto perdido, advertía de infortunios. Pero si en la casa comenzaban disputas, deshonestidad, desorden, el domovoi podía enfadarse. Entonces hacía ruido por las noches, escondía cosas, asustaba a los habitantes. En el peor de los casos, incluso podía irse, y entonces la casa se volvía vacía e infeliz. Si por la noche se oyen pasos ligeros, crujidos de suelo, susurros, significa que el domovoi está comprobando si todo está en orden. Si te acaricia suavemente en el sueño, espera buenas noticias. Si te tira del pelo, te espera una conversación desagradable. Si el gato mira al vacío y se comporta inquieto, significa que el domovoi está insatisfecho con algo. Antes de un viaje importante, se le pedía al domovoi que bendijera el camino. Para ello, se le dejaba un poco de comida. Tampoco se puede dejar de mencionar la conocida superstición que perdura hasta hoy. No silbes en casa, no tendrás dinero. Esta superstición está relacionada con la creencia en el domovoi. Se creía que silbar lo perturba, interrumpe la paz, y también puede atraer fuerzas impuras que se llevarán la suerte y la prosperidad. El viento causado por el silbido simbolizaba la inquietud y la ruina. El bosque para los eslavos era un mundo vivo y respirante, donde cada árbol, animal y sendero tenía su propio espíritu. El señor de todo esto era el Leshy, el guardián del bosque, su amo y gobernante. El Leshy era una criatura cambiante. Podía ser enorme, podía hacerse pequeño, podía caminar sin dejar huellas, y podía transformarse en un árbol o un animal. Su tarea era cuidar el bosque, proteger a sus habitantes, asegurarse de que las personas no tomaran más de lo debido. Si un viajero respetaba la naturaleza, pedía permiso al bosque, no destruía árboles sin necesidad. El Leshy podía ayudar. Podía guiarlo al lugar correcto, concederle una buena caza. Pero si la persona se comportaba con avaricia, rompía ramas sin pensar, dañaba el bosque, entonces el Leshy enredaba los caminos, hacía que diera vueltas, asustaba con voces y risas en el matorral. Si en el bosque de repente los pájaros y animales se callaban, significaba que el Leshy estaba cerca. Era mejor no hacer ruido para no enfadarlo. Si una persona se perdía, daba vueltas en círculo, regresaba al mismo lugar, significaba que el Leshy lo estaba guiando. Para salir, se aconsejaba voltear la ropa del revés o invertir los zapatos para confundir sus hechizos. Si por la noche se oye risa, susurros o pisadas, son travesuras del Leshy. No siempre desea el mal, a veces solo juega. Para apaciguar al Leshy, se le dejaba un trozo de pan, un poco de sal, a veces una moneda, especialmente si un cazador o leñador
se adentraba en el bosque. También para evitar la desgracia, la gente golpeaba la madera. Se creía que en los árboles vivían espíritus que protegían del mal o del mal de ojo. Al golpear la madera, una persona invocaba la protección del espíritu. Esto también podía ser una señal de respeto hacia el Leshy, para que no interfiriera en el camino. Si el bosque era el reino del Leshy, las aguas pertenecían al Bodianoi. Él se sentaba en las oscuras profundidades, conocía todos los secretos de los ríos y pantanos, controlaba las corrientes, decidía a quién el agua aceptaría y a quién rechazaría. Cerca de él, en los juncos costeros y las cuevas submarinas, vivían las rusalcas, hermosas y ágiles, con largos cabellos sueltos. Podían atraer a una persona al agua, podían ayudar, o podían ser la causa de la desgracia. Ajenas a la tierra, pero emparentadas con el agua, permanecían como un misterio, seductoras y peligrosas. Los eslavos creían que cada río, lago o pantano tenía su dueño, el Bodianoi. No era bueno ni malo, era un gobernante. A veces se podía obtener su patrocinio. Normalmente se le representaba con una barba enredada con algas, piel verde, con branquias u ojos de pez. Podía parecerse a un viejo pescador sentado entre los juncos. Pero eso era solo un engaño. Su verdadera fuerza se ocultaba en las profundidades. Los pescadores sabían: si quieres una buena pesca, regálale al Bodianoi una moneda, pan o tabaco. Si el agua parece arrastrar el bote, como si lo sostuvieran manos invisibles, es mejor no enfadar al Bodianoi y ofrecerle un sacrificio. Pero lo más terrible que podía hacer el Bodianoi era arrastrar a una persona al remolino. Se decía que le gustaba salir del agua por la noche en busca de una nueva alma. Ahogaba a los viajeros incautos, los llevaba a su reino submarino. Especialmente cazaba a quienes no llevaban sombrero. Si una persona iba al río sin gorro, podían llevársela. Si el agua de repente se volvía oscura, se cubría de rizos sin viento. El Bodianoi estaba cerca. Si los peces no picaban y las redes se rompían, el dueño del río estaba enojado. Había que apaciguarlo. Bañarse en luna llena era peligroso. El Bodianoi podía arrastrarte a las profundidades. Si se oían chapoteos en el agua tranquila por la noche, no eran solo peces, sino travesuras de los espíritus del agua. A diferencia del Bodianoi, las rusalcas no eran antiguas señoras del agua. Eran almas de doncellas que no habían encontrado la paz, o novias que no llegaron al altar, o muchachas que se ahogaron por desgracia o por voluntad del destino. Vivían en ríos, lagos, estanques, y sobre todo les gustaban los remansos tranquilos, los juncos y los oscuros pozos. Sus voces resonaban en la noche. Cantaban canciones, reían, llamaban a los viajeros. Si alguien respondía, las rusalcas podían hablar, hechizar, arrastrarlo al agua. Les gustaba jugar con los hombres, pero rara vez los dejaban regresar. Al mismo tiempo, también podían ser buenas. Si una doncella moría sin culpa y se convertía en rusalca, podía proteger a su familia, velar por aquellos a quienes amaba en vida. Se decía que a veces salían a la orilla por la noche, se peinaban sus largos cabellos, suspirando, recordando la vida que se había ido. Los ríos y lagos para los eslavos respiraban, vivían, tenían su propio carácter. Y si una persona sabía llevarse bien con los espíritus del agua, podía encontrar protección, suerte y paz. Pero si olvidaba que era solo un invitado en su mundo, podían llevárselo. E incluso ahora, parado a la orilla de un río en una mañana neblinosa, se puede captar el susurro de las olas. Quizás sea solo el viento, o quizás el Bodianoi llama a quienes vinieron al agua, pero no regresaron. Si en la casa se escuchaban sonidos extraños por las noches, si las cosas desaparecían y aparecían en los lugares más inesperados,
Si una gallina ponía de repente un huevo negro, se decía que en la casa había una kikimora. La kikimora era una invitada no deseada, una sombra oscura entre los espíritus del hogar. Podía ser el espíritu de una ama de casa inquieta o de un niño. Venía a casas donde había caos, pobreza y disputas. Se escondía en los rincones oscuros, corría por el suelo por las noches, susurraba algo al oído de los que dormían. Si en la casa se oían voces amortiguadas, el crujido de pasos, como si alguien invisible caminara, esa era su señal. No destruía la casa, pero podía estropear el hilo, enredar las madejas, arruinar el trabajo. Pero si se la trataba correctamente, se la podía expulsar. En primavera, los jóvenes bailaban en corro y ofrecían sacrificios a Yarilo, invocando la fertilidad. En otoño, daban gracias a Mokosh por la cosecha, y en invierno, celebraban la Kolyadá, festejando el nacimiento del nuevo sol. La magia era parte de la vida cotidiana. Las mujeres susurraban conjuros sobre el agua, los hombres llevaban amuletos, los curanderos sanaban con hierbas, invocando a los espíritus y ancestros en busca de ayuda. Los eslavos creían que no estaban solos. Les rodeaban fuerzas que no podían ignorarse, sino solo respetarse e interactuar hábilmente con ellas. Imaginen un roble majestuoso, cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra. El tronco se alza firme en el mundo de los humanos, y la copa se pierde en los cielos. Para los antiguos eslavos, esto no era solo una hermosa comparación, sino la esencia misma de la creación, un universo compuesto por 3 niveles de existencia: Prav, Yav y Nav. Esta imagen no existía separada de la vida. Definía las actividades cotidianas, los ritos e incluso el destino. Todos sabían que eran parte de algo más grande, y el mundo en el que vivían no se limitaba a lo que se podía ver con los ojos. Arriba, en la luz resplandeciente, se extendía Prav, el reino de los dioses. Allí gobernaba Svarog, el gran herrero celestial, cuyo martillo forjaba el orden, la ley inquebrantable del universo. Los dioses no podían verse, pero su presencia se sentía cada día. El ser humano podía pedir ayuda a los dioses, traerles ofrendas, pero romper el orden establecido por ellos significaba condenarse a sí mismo a la desgracia. Donde las ramas del árbol del mundo se extendían, se desplegaba Yav, el mundo donde vivían los humanos. Aquí fluían ríos, crecían bosques, se erguían casas donde crepitaban fuegos en los hogares. Era un mundo de trabajo, alegría, lucha, nacimientos y muertes, donde se cruzaban los caminos del destino. Yav nunca fue estática. Había que limpiar la casa, colgar hierba de San Juan, recitar conjuros y golpear 3 veces el umbral diciendo: «Donde la noche va, tú también». Si la kikimora se quedaba, significaba que algo la retenía en la casa, y los dueños debían reflexionar qué secretos se ocultaban a sí mismos. El baño para los eslavos era un lugar especial. Era sagrado y peligroso al mismo tiempo. En él se purificaba el cuerpo y el alma, pero era precisamente allí donde la persona se volvía vulnerable. Se quitaba la ropa, se quedaba consigo misma, y sobre todo esto gobernaba el Vanik. No era un espíritu amable. El Vanik podía asustar, quemar y expulsar a quien se comportara de forma irrespetuosa. Si se bañaban en exceso, con demasiado ruido, podía arrojar piedras del horno, salpicar agua hirviendo, hacer que las paredes crujieran con una risa maligna. Se decía que si el Vanik tocaba a una persona con una mano fría y pegajosa, era señal de desgracia. Si el vapor de repente se volvía denso como la leche, significaba que no estaba contento. Por eso, en la casa de baños, siempre se le dejaba una ofrenda, un trozo de pan, sal, a veces cenizas, para que no se enojara.
Pero el Bannik no solo causaba daño, también podía predecir el futuro. Las doncellas adivinaban su destino, desnudándose ante el horno y preguntando: ¿qué me espera? Si el espíritu tocaba con la palma cálida, espera felicidad. Si con la fría, prepárate para la desgracia. Pero era especialmente peligroso ir a la sauna durante los Sviatki, un periodo especial de festividades invernales cuando los límites entre los mundos se adelgazan. Desde Navidad hasta la Epifanía, era el momento en que las fuerzas impuras salían. Se decía que el Bannik se volvía especialmente malvado en esos días. Si alguien se atrevía a bañarse por la noche, podía ver en el vapor no solo sombras, sino su propio destino, o incluso su muerte. Fuera de la casa reinaba el Dvoroboi. Era menos conocido que el Domovoi, pero desempeñaba un papel no menos importante. Vigilaba el ganado, los caballos, el patio. Y si se llevaban bien con él, el ganado estaba sano, la cosecha era abundante, la hacienda era fuerte. Al Dvoroboi se le representaba como un hombrecillo fuerte y fornido, cubierto de pelo. Si estaba satisfecho, se podía oír cómo por la noche caminaba por el patio, revisaba las puertas, acariciaba a los caballos. Pero si el dueño trataba al ganado con crueldad, no limpiaba el patio, el Dvoroboi podía enfadarse. Entonces comenzaban las enfermedades del ganado, la cojera en caballos y vacas. Especialmente no le gustaban los pastores perezosos. Podía enredar las riendas, asustar a los caballos, volver locos a los terneros. Para apaciguar al Dvoroboi, se le dejaba un tazón de leche o un trozo de pan en un rincón oscuro del establo. Y si alguien se mudaba a un nuevo lugar, llamaba al Dvoroboi consigo para que siguiera protegiendo la hacienda. Por la noche, cuando el viento golpeaba los postigos, cuando en los bosques se oían gritos espeluznantes, cuando las sombras bailaban en las paredes, la gente sabía. No era solo una casualidad. En los rincones oscuros del mundo vivían fuerzas que no podían nombrarse, fuerzas que se alimentaban del miedo y la debilidad. No solo existían en los mitos, se las temía, se las sentía, porque bastaba con tropezar, romper una prohibición, perder la cautela. Los eslavos creían que los Besi eran engendros de la oscuridad, espíritus que tentaban a las personas, las empujaban a malas acciones, susurraban malos pensamientos. Vivían en rincones oscuros y graneros polvorientos. Pero sobre todo, les gustaba esconderse en la cabeza de las personas, en sus dudas, miedos y debilidades. Se decía que los Besi poseían a la gente, incitándolos a la embriaguez y a actos viles. Si una persona comenzaba a comportarse de forma extraña, a reír sin motivo o a enfadarse, significaba que un Bes ya estaba sentado sobre sus hombros y le susurraba al oído. Se temía especialmente a los Besi negros, criaturas que causaban desgracias, arruinaban las cosechas e infligían maleficios. Los brujos los invocaban, pero los Besi mismos no obedecían a nadie. Si se los enfurecía, podían destruir incluso a su propio amo. Se decía que la mejor manera de deshacerse de un Bes era la risa. Si una persona no cedía al miedo, si se reía en la cara de la fuerza impura, los Besi perdían poder sobre ella. Pero lo principal era no escuchar sus susurros, no darles entrada en la mente. Si los Besi eran criaturas del caos, los Upiri eran aquellos que ya habían sido humanos, pero no se habían ido de este mundo. Los eslavos creían que no toda muerte era el final. Aquel que había sido maldecido, que murió con pecado, se suicidó o no recibió el rito funerario adecuado, podía no ir al mundo de los muertos. Tales almas permanecían entre los mundos, pero no como espíritus, sino como Upiri. No yacían tranquilamente en sus tumbas. Se decía que los Upiri se levantaban de la tierra por la noche,
vagando en busca de sangre. No se parecían a los vampiros occidentales. Para los eslavos, un upir podía parecer un ser humano normal durante el día, pero por la noche se transformaba en una criatura con ojos ardientes, piel pálida y garras largas. Se temía especialmente a los upiri durante los sviatki, cuando el mundo de los muertos estaba más cerca del mundo de los vivos. Se les podía encontrar en las encrucijadas, en las puertas de los cementerios, en lugares apartados donde nadie vive. Para que un upir no regresara, se le enterraba boca abajo, se le clavaba una estaca de álamo en el pecho, a veces incluso se le decapitaba. Si un upir ya deambulaba, se debía encontrar su tumba y quemarlo. De lo contrario, no dejaría en paz a los vivos. Pero lo más aterrador se consideraba el encuentro con un ser querido, que ya había muerto. Si un difunto de repente venía a la casa, golpeaba la ventana, llamaba por su nombre, bajo ninguna circunstancia se debía responder. De lo contrario, arrastraría consigo. Si los besi eran caóticos y los upiri aterradores, los cherti eran astutos. No atacaban abiertamente, no asustaban, negociaban. Un chert podía aparecer como una persona normal, pero con una extraña diferencia. Tenía pezuñas en lugar de pies, su sombra caía en otra dirección, o sus ojos brillaban con un fuego antinatural. Se decía que los cherti ofrecían tratos, dinero, fuerza, poder, pero siempre a cambio de algo más grande. Podían dar suerte a una persona, pero tarde o temprano venían a cobrar. Quien se involucraba en un juego con un chert ya no podía deshacerse de él. Pero los cherti no solo eran peligrosos, sino también ridículos. En los cuentos de hadas a menudo eran engañados por la propia gente. Se metían en situaciones absurdas. No podían hacer frente a la astucia de los campesinos. Por eso no solo se les temía, sino que también se les ridiculizaba, pues la risa los hacía más débiles. Los eslavos sabían, si temes, eres vulnerable. Por eso no luchaban directamente contra las fuerzas impuras, sino que las eludían con astucia. Contra los besi usaban amuletos y conjuros. Se creía que si una persona era fuerte de espíritu, los besi no se le acercarían. Contra los upiri había que usar álamo, fuego y oraciones. Se les temía, pero se sabía que tarde o temprano se les podía detener. A los cherti y otros demonios se les podía engañar. Si una persona no se dejaba llevar por ellos, perdían su poder. Pero lo principal era no dejar entrar el miedo en el corazón, pues los demonios y la oscuridad son fuertes donde la persona no cree en sí misma. E incluso hoy, en la profunda noche, cuando una rama seca cruje en el bosque y el viento trae sonidos extraños, algo por dentro te dice, mejor no mires atrás. Los eslavos no vivían según un calendario, sino según el ritmo de la propia naturaleza. Observaban cómo el sol subía o bajaba, cómo el día sucedía a la noche, cómo el invierno daba paso a la primavera. No solo esperaban los cambios, los celebraban, los recibían con canciones, hogueras, manjares y ritos, para no solo vivir la vida, sino marchar al compás de su eterno ciclo. Creían que todo en el mundo estaba conectado. El ser humano, los animales, los espíritus, los dioses e incluso el tiempo mismo. El año no transcurría por números, sino por eventos vivos. El nacimiento del sol, la llegada de la primavera, el esplendor del verano, la cosecha, la primera nieve. Cada una de estas etapas se celebraba con rituales que ayudaban a mantener la armonía del mundo. Uno de los conceptos más importantes era el círculo anual, una representación del ciclo eterno de la vida y la naturaleza, que pasaba por 4 puntos principales, conectando al ser humano con el universo. Y cada uno de estos puntos se celebraba con grandes festividades.
la noche más larga, el solsticio de invierno. Cuando parece que la oscuridad vence, es precisamente en ese momento cuando nace una nueva luz. Así veían los eslavos la festividad de Kolyada, el momento en que el viejo sol muere y nace uno nuevo, para hacerse más fuerte cada día. Era una celebración de renovación, esperanza y el comienzo del nuevo año. La gente creía que en esos días los límites entre los mundos se abrían, y tanto fuerzas benévolas como malignas podían asomarse a Yav. Para protegerse y atraer la buena suerte, organizaban juergas, encendían hogueras, preparaban manjares y practicaban el Kolyadovanie, canto de villancicos eslavos. El Kolyadovanie era uno de los ritos más antiguos. Los jóvenes, disfrazados con máscaras de animales, espíritus y criaturas de cuento, iban de casa en casa cantando canciones y pidiendo golosinas. No se podía negar un obsequio a los Kolyadovshiki, quienes cantaban villancicos. Se creía que esto traería desgracia durante todo el año. Para ahuyentar a las fuerzas impuras, colgaban cráneos de animales en las puertas, así como ramas de serval, un árbol considerado protector. A veces se colocaban brasas de la hoguera festiva en el umbral para que el mal no pudiera cruzar la frontera de la casa. Se encendían fuegos sagrados, antorchas, velas y hogueras que simbolizaban el nuevo sol que cada día brillaría más. En algunos lugares se quemaba una rueda de madera, un signo del sol que rueda por el cielo. Esa noche se echaban suertes, se predecía el futuro, se pedían deseos. Las doncellas ponían un peine bajo la almohada para ver a su futuro esposo, y las amas de casa miraban el fuego, tratando de adivinar cómo sería el año siguiente. Kolyada no es solo una festividad, sino un momento en que todo el mundo se renueva, cuando ni siquiera las fuerzas más oscuras pueden retener el sol que está a punto de salir. Pero el invierno no se rinde así como así. Antes de irse, una vez más muestra su fuerza con heladas, vientos y nieves. Pero la gente sabía, la primavera ya está cerca. Solo quedaba despertarla, llamarla, darle paso. Maslenitsa era una festividad ruidosa, brillante y alegre, llena de comida, fuego y despedida del frío, un rito de transición entre dos mundos, el mundo del frío y la oscuridad, y el mundo del calor y el sol. El símbolo principal de Maslenitsa son los blini, crepes. Son redondos, dorados, calientes, como el sol mismo. Se creía que comer tantos blini como fuera posible significaba absorber el poder del sol, acumular energía para todo el año. En las calles se celebraban festejos, peleas a puñetazos, paseos a caballo, saltos sobre hogueras. Era una festividad de alegría ruidosa y viva que debía despertar la naturaleza. La gente se despedía del invierno, quemando el muñeco de Maslenitsa, una figura enorme que simbolizaba el frío. Pero Maslenitsa era también un tiempo de purificación. En el último día de la festividad, la gente se pedía perdón mutuamente para entrar en el nuevo año sin rencores ni el peso del pasado. Se decía, si no perdonas a tu enemigo este día, los rencores se arrastrarán todo el año, entorpeciendo la vida. Después de Maslenitsa, comenzaba una nueva etapa del año, el tiempo de la primavera, el despertar, la purificación. El invierno se iba, pero permanecía en la memoria como una fuerza que se respetaba, pero no se temía. El verano para los eslavos era un tiempo de poder. La naturaleza entraba en su máximo esplendor. El sol subía más alto en todo el año. La tierra se llenaba de calor, y los ríos llamaban a la frescura. En ese momento, en la noche más corta del año, el mundo revelaba sus secretos. Así nacía la festividad de Kupala, una noche de fuego, agua, amor y magia ancestral. La festividad de Kupala tiene sus raíces en tiempos antiguos y está relacionada con la veneración de las fuerzas de la naturaleza.
Su origen se asocia con el mito de Kupala y Kostroma, hermano y hermana unidos por un destino trágico. Se dice que ellos, sin saber de su parentesco, se enamoraron. Pero, al descubrir la verdad, Kostroma se arrojó al río y se convirtió en una rusalka. Kupala la siguió. Así sus nombres quedaron en la memoria popular y en su honor surgió una festividad que simboliza la unión del agua y el fuego, el amor y la tragedia, la vida y la muerte. Era una festividad de unión con la naturaleza, cuando el mundo se llenaba de magia. La gente creía que en la noche de Kupala se podía conocer el propio destino, purificarse de las desgracias, atraer la felicidad e incluso ver lo que normalmente está oculto a los ojos. Esa noche se encendían hogueras, sobre las cuales se saltaba, creyendo que la llama quemaba enfermedades y desgracias. Si jóvenes saltaban sobre la hoguera tomados de la mano, y sus dedos no se soltaban, se creía que estarían juntos para siempre. El agua también adquiría un poder especial esa noche. Con ella se lavaban para conservar la belleza y la salud. Y las doncellas dejaban flotar coronas con velas en el río, observando hacia dónde las llevaba la corriente. Si la corona flotaba lejos y recta, presagiaba un destino feliz. Si giraba en el lugar, se esperaban pruebas, y si se hundía, se consideraba un mal presagio. Pero el ritual más misterioso era la búsqueda de la flor de helecho. Según la leyenda, una vez al año, en la noche más corta, el helecho florece con una flor de fuego. Quien la encuentre, obtendrá un gran conocimiento. Podrá entender el lenguaje de los animales e incluso ver el futuro. Pero se decía que el helecho estaba custodiado por fuerzas impuras, y solo a un elegido le estaba destinado encontrarlo y regresar. Kupala no era simplemente una festividad, sino un tiempo en que la naturaleza revelaba sus secretos, y el ser humano podía sentirse parte de un gran mundo, lleno de magia, amor y la fuerza de los elementos. Para los eslavos, la muerte no significaba el final. Una persona podía abandonar Yav, pero permanecía siendo parte de la familia, el linaje, el mundo. Por eso existía el Día de los Antepasados, Diyadi, una festividad en la que los vivos recordaban, agradecían y honraban a quienes habían partido. Este día era un tiempo de conexión con los ancestros. La gente creía que las almas de los difuntos podían venir a la casa, ver cómo vivían sus descendientes, bendecir o advertir sobre desgracias. En este día se organizaba un banquete conmemorativo. Se preparaba gachas, blini, kisel. Se ponía un plato para los difuntos y se dejaban trozos de comida en la ventana, junto al umbral, en el jardín, para que los ancestros pudieran venir y compartir la comida. Pero no era solo un día de memoria, era un día de conexión. La gente creía que se podía escuchar la voz de los ancestros, preguntarles sobre el destino, sobre el futuro, sobre la protección del linaje. Para no ofender a los difuntos, no se debía hacer ruido fuerte, maldecir, ni decir groserías. Los ancestros podían ofenderse. Hablar mal de los muertos también se consideraba peligroso. Atraía la desgracia. Los restos de comida no se tiraban. Se dejaban toda la noche y luego se devolvían a la tierra. El fuego, una vela, una hoguera, era el símbolo principal de este día. Iluminaba el camino a quienes venían de Nav para ver a sus descendientes. En algunos lugares se esparcían cenizas o harina en el umbral, y por la mañana se miraba si había huellas. Si las había, significaba que alguien del linaje realmente había venido. Para los eslavos, los ancestros eran protectores, guardianes y parte de la familia. No se les temía, se les veneraba, porque si se olvidaba a los ancestros, se podía perder la conexión con el propio linaje y con el propio lugar en el mundo. El destino para el eslavo no era una casualidad,
Era un hilo que se podía ver, sentir, a veces incluso cambiar. Las adivinaciones eran parte de la vida. Con su ayuda se buscaban respuestas, señales y advertencias. Se miraban las sombras en el fuego. Se buscaban señales en el vuelo de las aves. Se escuchaba cómo respondía el eco en el bosque. Los conjuros se pronunciaban en susurros sobre el viento, el agua, el pan, para atraer la suerte, proteger de la desgracia, sanar. Los eslavos sabían. El destino no era solo algo predestinado, escrito en pergaminos celestiales. El destino vivía en las tradiciones orales, los ritos y las costumbres cotidianas. El mundo para los antiguos eslavos estaba animado, lleno de espíritus y fuerzas secretas que debían ser respetadas y apaciguadas. Los eslavos recorrieron un largo camino, desde pequeñas tribus que vivían en los bosques y a orillas de los ríos, hasta un pueblo poderoso que unió tierras desde el Báltico hasta el Mar Negro. La religión evolucionó con ellos, adaptándose a nuevas condiciones, influencias y desafíos del tiempo. La religión eslava combinaba dos niveles: grandes dioses, conocidos por muchos pueblos, y espíritus locales, venerados en lugares específicos. Los dioses del panteón principal, como Perún, Veles o Dazbog, se encontraban entre diferentes pueblos eslavos. Sin embargo, en algunas tierras se adoraba más al dios del trueno, en otras a la deidad solar, y en algunos lugares se veneraba especialmente a la diosa del destino y la fertilidad. Junto a los grandes dioses, existían los espíritus de los bosques, ríos y casas. En cada localidad podía haber sus propios patrones, conocidos solo por los habitantes de ese pueblo específico. No formaban parte del panteón de los grandes dioses, pero seguían siendo una parte importante de la vida de las personas. Así, el paganismo de los eslavos representaba un sistema complejo que unía creencias comunes a todos y una multitud de tradiciones locales, lo que lo hacía flexible y vivo. Los eslavos no vivían aislados. Estaban constantemente en contacto con pueblos vecinos, adoptando, entre otras cosas, también creencias religiosas. Uno de los primeros en influir en los eslavos fueron las tribus nómadas escitas, que vivían en las estepas del Mar Negro. La imagen del dios de la guerra de los escitas pudo haberse reflejado en el panteón eslavo. Es posible que los eslavos adoptaran de ellos la imagen del dios del trueno Perún, como patrón de los guerreros. Las tribus germánicas también pudieron haber influido en la religión eslava. Algunos investigadores trazan un paralelismo entre Perún y el Thor escandinavo, así como entre Veles y el dios germánico de la magia y la astucia, Loki. Esto no significa un préstamo directo, pero muestra la influencia de raíces indoeuropeas comunes y contactos culturales. Los griegos, con quienes los eslavos colindaban al sur, pudieron haber influido en la concepción de las deidades solares. El culto a Dazbog, dios de la luz y la fertilidad, tiene rasgos similares al antiguo Helios griego. El ser humano vivía entre fuerzas que no siempre podía comprender, pero que sentía. El domovoy escondía cosas o ayudaba en las tareas del hogar si se le apaciguaba. El leshi podía extraviar a un viajero en el bosque si éste no respetaba el bosque. El bodianoi salía del río en las noches oscuras para llevarse al imprudente. En el camino, se podía encontrar a un viajero que desaparecía al amanecer, dejando solo una ligera niebla. El mundo de los humanos respiraba al unísono con la naturaleza, respondiendo a sus ritmos. En primavera llegaba el tiempo de Yarilo, el dios joven y apasionado de la exuberancia primaveral. En otoño, Mokosh reinaba majestuosamente, protegiendo la cosecha. En invierno todo se ralentizaba, y la frontera con el mundo de Ultratumba se volvía más delgada. Donde las raíces del árbol se hundían en las profundidades,
se extendía Nav, un mundo misterioso, oculto en la oscuridad. Aquí habitaban las almas de los difuntos, espíritus antiguos, seres de los que se hablaba en susurros alrededor de la hoguera. Nav era gobernado por Veles, dios de la sabiduría, la magia y patrón de todo lo oculto a los ojos humanos. Su apariencia era cambiante. Un anciano con larga barba, una bestia poderosa, una serpiente ondulante. Era el guardián de los secretos y el conocimiento. Pero la sabiduría siempre tenía un precio. Nav no era un lugar de olvido. Los ancestros difuntos no se iban para siempre. Podían ayudar a los vivos, enviando señales o apareciendo en sueños. Pero en Nav no solo habitaban espíritus benévolos. Aquí nacían los Upiri, capaces de regresar al mundo de los vivos, entidades oscuras que se alimentaban de los miedos de las personas. Cuando llegaban los Spiyatki, la frontera entre Yav y Nav se adelgazaba. Las almas de los difuntos regresaban a sus hogares, donde los esperaban. Les dejaban comida en la mesa, les dirigían palabras amables, pero al mismo tiempo, el mundo se llenaba de peligros. Los espíritus malignos salían de caza. Sin embargo, los eslavos no solo adoptaron creencias ajenas, sino que las tejieron en su propia cosmovisión, combinándolas con las fuerzas naturales y sus propias tradiciones. La adopción del cristianismo se convirtió en uno de los hitos más significativos en la historia de Rus, pero no destruyó el paganismo de inmediato. La fe eslava, formada a lo largo de muchos siglos, estaba demasiado profundamente entrelazada en la vida del pueblo. Ritos, creencias, festividades, todo esto no podía simplemente ser abolido. Por eso, durante mucho tiempo, el paganismo y el cristianismo coexistieron puerta con puerta. El camino hacia la cristianización de Rus no fue fácil y estuvo relacionado principalmente con razones políticas y económicas. Antes de la cristianización, Rus seguía siendo un estado pagano, donde se adoraba a una multitud de dioses. Sin embargo, a finales del siglo X, Rus ya estaba en activo contacto con el mundo cristiano. Bizancio, Polonia, Bulgaria. Estos países tenían una religión común que unía a los pueblos, y Rus, al permanecer pagana, parecía a los ojos de los estados cristianos una potencia bárbara. El príncipe Vladimir, que gobernaba en Kiev, comprendió que para fortalecer su poder necesitaba unir las tierras dispersas. El paganismo era demasiado heterogéneo. En cada región podían venerar a diferentes dioses. Existían distintas tradiciones. Vladimir necesitaba una religión para todos, para unir al pueblo bajo una misma ideología. Pero la elección de la religión no era solo un asunto interno. Vladimir llevaba una activa política exterior y buscaba aliados. Según la leyenda, consideró varias opciones: el Islam, el judaísmo, el cristianismo occidental y la ortodoxia bizantina. El Islam fue rechazado debido a la prohibición del vino, lo cual, según el príncipe, era inaceptable para los Rus. El judaísmo no le atraía porque no tenía un fuerte centro político. El cristianismo occidental parecía demasiado ajeno, y Bizancio, la potencia más rica de la época, ofrecía no solo una religión, sino también una poderosa alianza política. Vladimir eligió la ortodoxia, y esta elección se reforzó con un matrimonio dinástico. Tomó como esposa a la princesa bizantina Ana. Esto elevó significativamente el estatus de Rus en Europa, fortaleció los lazos con Bizancio y abrió las puertas a la interacción cultural y económica. Después de esto, comenzó la cristianización de Rus. En Kiev, la gente fue bautizada masivamente en el Dnieper. Luego el proceso se extendió por todo el país. Pero a pesar de la adopción oficial del cristianismo, el paganismo no desapareció instantáneamente. El cristianismo no pudo desplazar rápidamente al paganismo, que había sido parte de la vida del pueblo durante siglos.
La gente no podía simplemente renunciar a los dioses que sus ancestros habían venerado. Por eso, en Rus se formó el fenómeno de la doble fe. La gente profesaba simultáneamente el cristianismo y el paganismo. Los templos paganos fueron destruidos, los ídolos quemados, y los sacerdotes y partidarios del paganismo fueron perseguidos. Muchos fueron ejecutados, y en el lugar de los templos paganos se construyeron iglesias cristianas. Sin embargo, a pesar de la resistencia, el cristianismo se fue extendiendo gradualmente, penetrando en aldeas y pueblos. Lejos de los grandes centros, las tradiciones paganas se conservaron por un tiempo especialmente largo. La gente no renunció a sus ritos, simplemente los combinó con la nueva fe. La Iglesia, consciente de la imposibilidad de erradicar por completo las viejas tradiciones, optó por la adaptación. Los ritos paganos se convirtieron en parte de las festividades cristianas. Muchas celebraciones paganas adquirieron un nuevo significado cristiano. Además, incluso después de la cristianización, la gente siguió recurriendo en busca de ayuda, no solo a los santos, sino también a videntes, curanderos y hechiceros. Conjuros, ritos y la magia popular se conservaron, aunque la Iglesia condenaba oficialmente tales prácticas. Con el tiempo, la cristianización se volvió más suave. En lugar de una erradicación violenta de las antiguas creencias, los sacerdotes comenzaron a predicar entre el pueblo, reemplazando gradualmente las antiguas concepciones con nuevas imágenes. Los espíritus paganos que adoraban los eslavos comenzaron a ser percibidos como fuerzas impuras, subordinadas al diablo. Cuando el cristianismo llegó a Rus, los antiguos dioses no desaparecieron de la memoria popular. Continuaron viviendo en cuentos, ritos y creencias, pero gradualmente sus imágenes comenzaron a cambiar. La nueva fe no solo rechazaba a los antiguos dioses, sino que los dotaba de nuevas características, haciéndolos parte de la cosmovisión cristiana. Perún, el formidable señor del trueno y la guerra, no fue completamente olvidado. Se transformó en el profeta Elías, quien, según la tradición cristiana, viaja por el cielo en un carro de fuego y controla los relámpagos. El pueblo aceptó a Elías como un santo cristiano, pero en su imagen continuó viendo el poder de Perún. Un destino completamente diferente esperaba a Veles, el dios del ganado, la riqueza y la sabiduría, quien también era considerado el señor del inframundo. En la concepción cristiana, resultó ser demasiado similar al diablo. Su conexión con la magia, el conocimiento de los secretos y el principio animal lo convirtió en una figura hostil a los ojos de la Iglesia. Veles se transformó en un demonio con cuernos que tienta a las personas y trata de desviarlas del camino. Otros dioses simplemente desaparecieron, disolviéndose en los cuentos populares. Stribog, el señor de los vientos, cedió su lugar a elementos sin rostro, y Dazbog, la deidad solar, se fusionó gradualmente con la imagen de Dios Padre. Pero su nombre permaneció en los proverbios y creencias populares. Así, la fe cristiana, para fortalecerse, no solo renegó de los dioses paganos, sino que los transformó, convirtiéndolos en nuevos personajes de la cosmovisión religiosa. Aunque la Iglesia buscaba reemplazar completamente la antigua fe, el pueblo no podía simplemente renunciar a las festividades, rituales y ritos habituales. Por eso, las tradiciones paganas no desaparecieron. Cambiaron, pero continuaron existiendo en una nueva forma. Uno de los ejemplos más llamativos fue la transformación de la noche de Kupala en la festividad de Iván Kupala. En tiempos precristianos, esta noche se consideraba un momento de magia especial. El agua y el fuego purificaban.
Los espíritus podían revelar secretos, y las doncellas adivinaban sobre su prometido. La Iglesia, al no poder erradicar estos ritos, los vinculó con el día del nacimiento de Juan el Bautista, quien, según la tradición, bautizó a las personas en el agua. Así la festividad recibió un nuevo nombre, conservando las tradiciones anteriores. La gente seguía saltando sobre hogueras, dejando flotar coronas en el agua y buscando la flor de helecho. La Trinidad también incorporó elementos de rituales paganos. En este día, las doncellas tejían coronas y adornaban árboles, y las casas se cubrían con hierba fresca para apaciguar a las fuerzas benévolas. La Iglesia lo explicó a su manera. Las ramas simbolizaban el descenso del Espíritu Santo, y las coronas se convirtieron en un signo de pureza y gracia. Así, el antiguo culto a la naturaleza se convirtió en parte de la tradición cristiana. El espas de la manzana también tiene raíces paganas. En tiempos antiguos, la gente ofrecía los primeros frutos a los dioses, agradeciéndoles la cosecha y pidiendo fertilidad futura. El cristianismo reemplazó este rito con la bendición de las manzanas en la iglesia, pero el ritual en sí permaneció igual. La gente seguía percibiendo este día como un momento de gratitud a la naturaleza. La cristianización de Rus no destruyó el paganismo, solo cambió su apariencia. Las antiguas creencias continuaron viviendo en la cultura popular, fusionándose con la nueva religión y creando una combinación única de dogmas cristianos y tradiciones ancestrales. Incluso siglos después, en ritos, creencias y festividades, se pueden ver los ecos de aquellos tiempos en que los eslavos adoraban a sus dioses y sentían su poder en todo lo que los rodeaba. Gracias por haber visto este relato hasta el final. Espero que les haya ayudado a comprender mejor cómo el cristianismo y el paganismo se entrelazaron, dejando en nuestra cultura huellas de la antigua fe. Dejen sus preguntas en los comentarios y nos vemos en nuevas historias. Por eso, en la noche de Kol Yadá, se encendían hogueras, se llevaba fuego alrededor de las casas, cantando canciones protectoras. Para el eslavo, no existían límites claros entre estos mundos. Vivía en Yav, seguía las leyes de Prav, y sabía que tarde o temprano terminaría en Nav. Los dioses gobernaban desde arriba, los espíritus vivían cerca, los muertos observaban desde las sombras. Todo estaba interconectado. Si una persona no honraba a los dioses, su vida se torcía. Si no respetaba a los espíritus, las desgracias comenzaban en casa. Si olvidaba a sus ancestros, su linaje podía extinguirse. Al ritmo del universo, los ritos, festividades y conjuros eran el hilo conductor entre los tres mundos. Al principio no había ni sol, ni tierra, ni agua, solo un vacío infinito e ilimitado, lleno de una fuerza primordial. Era un tiempo en que ni siquiera la noche y el día existían, y el concepto mismo de vida era solo una idea latente. Pero en este gran abismo, la voluntad despertó. De ella surgió Rod, la primera entidad divina, aquel que dio origen a todo. No se parecía a un humano, no conocía carne ni límites. Rod era el aliento de la creación, la misma fuerza que hizo que la nada se convirtiera en todo. Primero, separó la luz y la oscuridad. Antes de eso, existían como un único cúmulo, entrelazadas. Pero Rod rompió su abrazo, permitiendo que el mundo obtuviera arriba y abajo, día y noche, vida y muerte. Así apareció la primera frontera que separó una cosa de otra. Luego creó el primer agua, el origen de todos los ríos, mares y océanos. El agua estaba viva, fluía en el vacío, giraba, chapoteaba, pero le faltaba una base. Entonces Rod despertó la primera tierra. Se levantó de las profundidades, desplazando el agua, adquiriendo solidez y forma. Pero esto no fue suficiente. No había aliento en el mundo.
Permanecía frío e inmóvil. Entonces Rod creó el cielo, extendiéndolo sobre la tierra como una carpa inmensa para cubrir todo lo viviente. Así surgieron las primeras fronteras de la creación. Cuando todo estuvo listo, Rod engendró a los dioses, para que cada uno llenara el mundo creado con su propio significado. Luego aparecieron el fuego y el agua, elementos opuestos pero inseparables. Así como antes Rod había separado la luz y la oscuridad, ahora equilibró estas fuerzas, dándole a cada una su lugar. Pero este mundo aún no tenía orden, le faltaba forma, fuerza, leyes. Y entonces, para suceder a la voluntad de Rod, llegó Svarog. Svarog fue el primero en tomar un martillo y golpear el metal al rojo vivo. No solo creaba, sino que templaba, unía, fortalecía, transformando el caos en orden, lo sinsentido en algo duradero y eterno. Se decía que su forja se escuchaba en el corazón mismo de la creación. Cuando levantaba su martillo, el cielo se iluminaba con llamas, y cuando golpeaba, resonaba el trueno. Svarog, al trabajar el primer metal, regaló a los humanos el oficio de la herrería y la capacidad de crear cosas capaces de resistir el paso del tiempo. Pero Svarog no era solo un herrero. Fue quien estableció las primeras leyes para que el mundo no permaneciera en el caos eterno. Sus creaciones no eran solo armas, muros fuertes e herramientas, sino el orden mismo de las cosas. Forjó reglas sagradas que dioses y humanos debían seguir. La fuerza de Svarog fluía en cada llama que ardía en el hogar, en cada hoja forjada por las manos de un maestro, en cada casa construida sobre cimientos sólidos. Todo aquel que trabajaba, que transformaba la materia prima en algo significativo, que creaba con sus manos y su mente, estaba bajo la protección de Svarog. Pero su poder no solo se manifestaba en la forja. El fuego celestial, la vida y la energía también eran su encarnación. El sol que calienta la tierra, la luz de las antorchas que protegen de la oscuridad, las chispas que bailan en el hogar, todo esto eran rastros de la presencia de Svarog. Los eslavos creían que Svarog había hecho un pacto con los cielos, obligando al sol a seguir un camino establecido. Forjó la misma rueda celestial que giraba, alternando día y noche, controlando el tiempo y el destino. Y por eso, no solo lo veneraban los herreros, sino también los guerreros, los agricultores y los gobernantes. Era el patrón de quienes trabajan, construyen y crean, quienes viven no en la ruina, sino en armonía con el mundo, ordenando el caos. Cuando el aire se llenaba de tensión y las primeras gotas de lluvia caían sobre la tierra, la gente se quedaba inmóvil, expectante. Y entonces el cielo se rasgaba con un destello cegador y le seguía un estruendo de trueno, como si la misma tierra temblara. Este es Perún, el formidable dios del rayo, que cabalga por los cielos en su carro, hiriendo a los enemigos y recordando al mundo que la justicia es más fuerte que la oscuridad. Perún era el patrón de guerreros y gobernantes. Su fuerza, similar a una tormenta, se lanzaba a la batalla. Su juicio se ejecutaba sin demora. Protegía a quienes vivían con honor e inspiraba a los guerreros listos para defender su tierra. No le temían, confiaban en él. Ningún enemigo podía resistir el hacha de Perún, forjada por el propio Svarog. Cuando la lanzaba, el rayo golpeaba el objetivo con un estruendo ensordecedor, y el arma regresaba a su mano, lista para el siguiente lanzamiento. Antes de la batalla, los guerreros recurrían a él en busca de fuerza. Pedían que sus manos no temblaran, que el enemigo cayera primero, que sus armas golpearan con precisión, y si estaba destinado a caer, que fuera dignamente bajo su protección. Los robles majestuosos eran los árboles sagrados de Perún.
Bajo sus copas se realizaban ritos, se ofrecían sacrificios y se hacían juramentos. Los guerreros, al partir en campaña, juraban lealtad a Perún. Si una persona daba su palabra bajo su protección, ya no podía retractarse. De lo contrario, el trueno lo alcanzaría y el rayo quemaría todo lo que había construido. Cuando la enemistad se prolongaba, cuando el mundo temblaba al borde de la guerra, los más fuertes se reunían bajo el roble de Perún para decidir quién tenía razón. La decisión no podía ser refutada. Si se daba ante Perún, significaba que así debía ser. Perún no exigía palabras, sino hechos. Su favor no podía comprarse, solo ganarse. Se le ofrecían sacrificios en momentos en que se requería poder. Antes de la batalla, durante una gran tormenta, como señal de arrepentimiento por un juramento roto. Los sacrificios de sangre eran los más valiosos. En tiempos antiguos, cuando el paganismo aún reinaba en Rus, se le podían ofrecer toros como sacrificio, animales fuertes y poderosos, símbolos de guerreros. Su sangre se derramaba junto a los robles sagrados, hundiéndose en la tierra. Así, el pueblo pedía protección y victoria a Perún. Hubo momentos en que los príncipes, especialmente antes de grandes batallas, ofrecían sacrificios humanos. Podían ser prisioneros de guerra o criminales, aquellos que ya se habían condenado a sí mismos a la muerte. Se los entregaban a Perún. El metal, espadas, lanzas, armaduras, todo lo forjado para la defensa y la guerra, podía serle dedicado. Las armas arrojadas al fuego se convertían en un don para el dios, un símbolo de la disposición a luchar en nombre de la verdad. Un don especial para Perún era el fuego. Las hogueras encendidas en su honor ardían durante mucho tiempo, altas, y en sus llamas se quemaban ofrendas, pan, miel, carne. Esto era una transferencia de poder, una señal de que la gente estaba dispuesta a dar parte de sí misma si él los ayudaba en el momento decisivo. Y si alguien rompía un juramento ante Perún, el castigo no se hacía esperar. Él mismo podía convertirse en la víctima. Un rayo que golpeaba una casa se consideraba una señal de que el dios se estaba cobrando lo suyo. Y esto era más terrible que cualquier batalla. Perún no solo derrotaba enemigos, también otorgaba poder a quienes eran dignos. Los príncipes sabían, sin su bendición, eran solo hombres, con ella eran guerreros que lideraban a su pueblo. Cuando el príncipe Vladimir gobernaba Kiev, Perún se alzaba sobre la ciudad. Su ídolo se erigía, recordándole a todos que solo se podía gobernar con fuerza, con honor, sin miedo. La gente le ofrecía sacrificios para ganarse su protección, y mientras él estuviera complacido, la paz se mantenía. Pero el poder sin justicia no vale nada. Perún castigaba no solo a los débiles, también podía volverse contra un príncipe si éste traicionaba al pueblo. Y entonces comenzaban las desgracias. Los truenos retumbaban sobre las fortalezas, los rayos golpeaban las torres, los guerreros perdían fuerza y los enemigos se levantaban. Cuando una tormenta se desataba sobre la tierra, cuando truenos y relámpagos rompían la oscuridad, era Perún quien dictaba su juicio. Pero cuando la lluvia cesaba y la tierra se llenaba de vida, el ganado salía a pastar, los ríos volvían a fluir tranquilamente y los mercaderes regresaban de un comercio exitoso. Ese ya era Veles. Si Perún era la tormenta, Veles era la nube que llenaba la tierra de lluvia. Si Perún era la espada, Veles era la palabra que persuadía al enemigo antes de que la sangre fuera derramada. Si Perún gobernaba los cielos, Veles gobernaba los misterios subterráneos, ocultos a los ojos de los mortales. Caminaba entre los mundos, conociendo saberes que nadie más podía comprender. Fue Veles quien dio a las personas
la capacidad de ver más allá de lo obvio, de comprender lo oculto, de sentir lo que no estaba al alcance del ojo común. Lo veneraban curanderos, narradores, aquellos que conocían el poder de la palabra y los significados que se ocultaban tras ella. Abría caminos a las personas, pero no les daba rutas fáciles. Quienes querían conocer su sabiduría debían buscar respuestas no en la fuerza, sino en la razón. Donde había rebaños, allí estaba Veles. El ganado para los eslavos no era solo una fuente de alimento, era un símbolo de prosperidad, bienestar, la capacidad de alimentar a la familia. Fue Veles quien protegía los rebaños de la peste, los depredadores y los espíritus malignos. Para obtener su protección, se le ofrecían sacrificios, leche, miel, lana. Comerciantes y mercaderes también conocían su nombre. Era el dios de los tratos exitosos, del engaño y la astucia, si ésta era para bien. Veles podía llevar a una persona a la riqueza, pero también quitarle todo si era codiciosa e indigna. Pero lo principal que definía a Veles era su eterna disputa con Perún. El cielo era de Perún, la tierra y el inframundo de Veles. Perún mantenía el orden, Veles engendraba el caos, a través del cual nacía la sabiduría. Perún castigaba con la espada, Veles enseñaba a través de las pruebas. Los eslavos decían que durante una tormenta, Perún persigue a Veles, golpeándolo con rayos, porque éste había escondido riquezas. Pero Veles no temía. Se escondía en las raíces de los árboles, en las profundidades de los ríos, entre los animales, y siempre regresaba. Era una lucha eterna, pero no una batalla de enemigos. Era una danza de dos fuerzas, sin las cuales el mundo no podía existir. Quien buscaba el camino de la fuerza, seguía a Perún. Quien buscaba el camino del conocimiento, seguía a Veles. Pero si una persona quería comprender toda la esencia de la vida, debía aprender a escuchar a ambos. Cuando los primeros rayos del sol tocaban la tierra, disipando la oscuridad, Dazbog despertaba. Él no era simplemente el sol o la luz, sino la vida misma que fluía en la tierra, los árboles, los campos. Todo lo que crecía, maduraba, daba frutos, era su don.